Hola gente, ¿cómo están? Antes que nada, agradecer a todos por los likes, por los comentarios buenos, también los negativos. Ya conocen un nuevo podcast, mi nombre es César y hoy tenemos un invitado muy especial. Vieron que a mis historias de Instagram subí una encuesta en la cual les pregunté a ustedes qué tema queríamos que habláramos y pues ganó el abuso sexual infantil. Un tema que es verdaderamente preocupante en nuestro país y de vital importancia y seriedad, ¿vale? Me presento, yo soy Leonel Aguilar, estudiante de la Universidad de Insurgentes. Y sí, claro que sí. Como lo menciona mi compañero César, es un tema bastante relevante y que desgraciadamente se le presta muy poca atención. Apuesto que muy pocas personas saben que México ocupa el primer lugar en Latinoamérica del país con más abuso sexual infantil. Y yo te pregunto a ti, César, ¿qué tan fácil crees que es abusar sexualmente de un niño? Pues mira, es una pregunta muy fuerte y tristemente es muy fácil a una temprana edad porque los niños son muy vulnerables, aún no están del todo conscientes de lo que son sus emociones y creo que es muy importante también hablar de ellos desde pequeños, que tengan la confianza con sus padres y que tengan la confianza de saber expresar sus emociones, ¿no? Claro que sí, por supuesto. Un dato que se me hace perturbador y a la vez interesante es que en México más de 4.5 millones de niños son abusados sexualmente. O sea, que aproximadamente cada 5 minutos se abusa de un niño, se abusa de una personita super chica, y que una de cada 4 niñas y que uno de cada 6 niños son abusados sexualmente en México. O sea, posiblemente y muy seguramente, lamentablemente, mientras nosotros estamos grabando este podcast, están abusando sexualmente de un niño. Eventualmente vamos a hablar de los tipos de abuso, porque muchas personas se pueden estar confundiendo con que solamente hay un tipo de abuso sexual, con el de contacto, pero no es verdad. Aquí traemos diferente información que tenemos mi compañero César y yo para poder aclarar y a la vez también quitar mitos de este abuso sexual infantil. Bueno, entonces tú, ¿cómo nos podrías ayudar a definir lo que es el abuso sexual? ¿Cómo nos ayudarías a entender a los que no sabemos de este tema tan profundamente? ¿Cómo les explicarías tú lo que es este tema? Bueno, básicamente para entender todo esto, el abuso sexual es cuando un adulto o incluso un menor con un poquito mayor de edad o con más poder involucra a un niño en actividades sexuales, pero sin que el menor lo entienda completamente o sin que pueda dar un consentimiento real. Y no estamos hablando solo de contacto físico, también incluye cosas como tocar inapropiadamente, obligarlos a ver contenido sexual, tomar fotos o hacer comentarios con intención sexual. Sí, claro, como ya mencionaste, el abuso sexual no solamente es con contacto físico, sino que también es tomar fotos, lo que tú dijiste, pero sin que el niño tenga ese consentimiento. O sea, muchos de los casos, de hecho es el más común, el abuso sexual en menores con fotos, enseñándoles pornografía a una temprana edad, en el que los niños se sienten confundidos y no saben expresar esas emociones, no saben cómo reaccionar a ese contenido tan avanzado que les estamos enseñando a tan temprana edad, creo yo. Y es que eso es súper importante porque va a haber un cambio brutal en la infancia de este niño, en el que le mostramos ese tipo de imágenes eh, pues tan extremas, ¿no? Tan intensas para esa edad. Y es algo que vamos a tocar a profundidad un poco más adelante, y que también es algo interesante, ¿no? O tú dime si estoy en lo cierto o estoy diciendo cosas como mentiras, pero hay un mito o una creencia, más que nada en México y en Latinoamérica, en el que los padres o las familias creen que el abuso sexual infantil solamente se puede dar con desconocidos, y no es así. Muchas veces el abuso sexual infantil incluso se llega a dar con familiares cercanos, como son tíos, como son primos. Hemos escuchado muchas anécdotas de personas confidenciales, de personas que no vamos a decir su identidad,
pero que han sufrido este tipo de situaciones, ¿no? Con su propia familia, que nos han contado que han sufrido este tipo de abuso sexual infantil sin que ellos se dieran cuenta, a edades impresionantes, ¿no? A edades ridículamente bajas, 7 años, 5 años. ¿Tú qué piensas sobre esto? Claro, es muy importante lo que dices porque eso también incluye mucho el conocer a nuestros hijos, el ver su comportamiento antes y después de, también el ver el comportamiento del agresor, se podría decir. Entonces, más adelante vamos a ver cómo es que es el comportamiento de los niños cuando están sufriendo abuso sexual infantil y también cómo es el comportamiento de los agresores, cuáles son los síntomas, vaya, ¿vale? Oye, Leo, pero entonces, ¿por qué pasa esto? O sea, ¿hay algo que aumente el riesgo? Claro que sí, eso es lo inquietante, que no solamente es un factor o dos, sino que se pueden dividir en 3 factores. Se pueden dividir tanto en familiares, sociales e individuales. Por ejemplo, podemos comenzar con los familiares, que en el caso de la familia, falta de supervisión, por ejemplo, niños que pasan mucho tiempo solos, violencia en casa o consumo de alcohol, que es muy común aquí en México y en Latinoamérica, consumo de drogas también de parte de los adultos, familias muy desorganizadas o con poca comunicación, presencia de padrastros o personas ajenas sin vínculo fuerte, eso es muy importante. Pasamos con los sociales, que también influye mucho el entorno, obviamente, por ejemplo, la pobreza o contextos vulnerables con falta de educación, normalización del abuso o normalización del silencio, acceso a instituciones con poco apoyo o instituciones donde no se normaliza esta denuncia hacia el acoso. También tenemos los individuales, en donde engloba la edad. Sabemos que los pequeños suelen ser más propensos a esta violencia o este acoso. Sabemos que siendo niño muchas veces no nos educan bien, no nos informan muy bien sobre poner los límites, nos invaden también de creencias como que es normal. En muchas ocasiones también hay muchos pequeños que detectan que, por ejemplo, un tío, ¿no?, que los está viendo raro, los está tocando mucho, entonces va el niño y le dice a su mamá y le dice, oye, es que mi tío me está tocando como que raro, me está viendo con una cara que no es de él. ¿Y qué es lo que sucede en México y en muchas partes de Latinoamérica? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues que la mamá, en vez de darle atención al niño, lo regaña, le dice, oye, pero eso es una falta de respeto y no quiero que le vuelvas a hablar hacia tu tío porque tu tío sería incapaz de hacer eso, ¿no? Entonces el niño se queda como con un sesgo, se queda confundido al ya no tener quizá esa confianza, porque piensa que si le vuelve a comunicar cosas de su tío a su mamá, probablemente el que salga regañado es el niño. Y con esto quiero aclarar, no digo que el niño tenga la culpa, digo que por características que tienen los pequeños suelen ser más propensos, pero no tienen la culpa, sino que los vuelve más inmunes o los vuelve presas fáciles, lamento decirlo así, presas fáciles ante personas que hagan este tipo de acoso. Pero bueno, César, entonces ya hablamos sobre la contextualización, ya sabemos la definición, ya sabemos cuáles son los factores de riesgo, que aclarando otra vez se pueden dividir en 3, tanto familiares, sociales e individuales. Pero entonces me interesa un poquito el tema sobre el niño que va y acusa a su tío. ¿Qué es lo que un niño puede hacer o cuál es el proceso o cómo podemos identificar o cómo podemos ayudar a un pequeño cuando él nos notifica, cuando él nos afirma que algo raro está sucediendo? ¿Nos puedes comunicar un poco de eso, informar? Sí, claro, pues primero que nada, mantener la calma nosotros mismos, porque tengamos claro que lo que nos va a decir no es nada tranquilo, o sea, nos va a impactar de manera fuerte y hay que tener la calma primero nosotros. Segundo, dejar hablar al niño a su ritmo, no presionarlo con más preguntas de que, ¿por qué no me dijiste antes? ¿Por qué me lo dices hasta ahora? No sé. Eso va a hacer que el niño se cierre más y lo vas a asustar en ese momento. Y tercero y muy importante, que es lo que hace rato tú dijiste, Leo, que muchas veces las mamás, los papás no creen lo que el niño les dice o los regaña.
Eso no hay que hacerlo para nada porque va a hacer que el niño se cierre más con nosotros y se pierda esa confianza, esa poca confianza que nos tuvo al contarnos esto. Entonces, ¿qué hacer si un niño nos notifica que sufrió abuso de cualquier persona, ¿no? Familiar o no? Pues primero escucharlo y demostrarle que tiene nuestro apoyo, no cerrarnos y sobre todo va más en nosotros, mantener la calma y no presionar al niño, no presionar a que nos cuente más. Lo que nos va a contar, nos lo va a contar conforme él vaya sintiendo la seguridad y conforme nos vaya teniendo confianza de la primera plática de donde nos contó que sufrió abuso. Correcto, entonces, muchísimas gracias por esa información. Entonces también es importante tener la educación en los padres, ¿no? Porque muchos nos preocupamos por los niños y con mucha razón, ¿no? No le quito mérito, pero me refiero a que nos centramos tanto en la educación sexual en los niños en los niños, que a los padres los dejamos a un lado muchas veces en distintas ocasiones, y que sabiendo que si el niño tiene información sexual y sabe poner límites, pero no tiene ese apoyo en sus padres, no tiene ese apoyo en su familia, no va a servir de nada, ¿estás de acuerdo? De acuerdo. O sea, es impresionante porque es trabajo de los dos, tanto del padre como, bueno, de los padres, como saber escuchar, saber controlar sus impulsos, tanto como del niño, ¿no? De tener esa confianza. Por eso es a lo que quiero llegar. Aunque el niño esté muy bien informado, aunque el niño sepa sobre poner límites, sepa sobre lo que está bien y está mal, sepa del autocuidado y etcétera, si en la casa no hay apoyo hacia el niño, pues no va a servir de nada. Y es un problema porque yo he visto en muchas ocasiones vivencias personales y vivencias de compañeros de la escuela en donde al niño le quitan importancia en sus opiniones. Es decir, ¿qué es lo que sucede muchas veces? Hablan de un tema familiar y ¿qué es lo que hacen? A los niños chiquitos se van para allá porque estamos hablando y es una plática de adultos. Y eso lo que hace es quitarle importancia a la opinión del niño. Es hacerlo saber que su opinión está por debajo que la opinión del de los adultos. Hacerle saber que su opinión no vale tanto como el de los adultos, y eso también influye en que si nos va a tener confianza o no. En que si va a decir, bueno, si le cuento esto a mi mamá o a mi papá, probablemente mi opinión no valga mucho para ellos, porque eso me transmiten. Es un problema que yo le he visto, que podría presumir que he podido solucionar en mi casa, pero que en Latinoamérica sigue presentándose mucho, ¿no? Que hacen a un lado la opinión del niño, que opine el niño y ni siquiera le prestan atención, siguen hablando, y es un problema que deberíamos profundizar tanto con niños como con los adultos, ¿cierto? Claro, es muy importante tener esa comunicación en casa y ese ambiente familiar más que nada, que el niño se sienta seguro y que se sienta en confianza de contarnos cualquier cosa, ya sea desde que le pasa algo bueno en la escuela hasta lo más feo que él nos pueda contar a su corta edad, ¿no? Ok, ya hablamos lo que es relativamente fuerte. Ahora, una pregunta importante, ¿esto se puede prevenir? Por supuesto que se puede prevenir. Ya que tocas este tema, vamos a dividirlo en tres: en educación, en comunicación y en límites. Comenzamos con la educación, ¿no? Que esto parte desde la educación de la escuela, de la casa, y que va a continuar en la escuela, ¿no? En una institución de educación. Con esta parte de educación me refiero a que hay que darle información al niño sobre su cuerpo, hacerle entender que el niño tiene partes privadas que no debe tocar, que ninguna persona debe tocar, a ninguna persona debe enseñarle sus partes privadas. Y pasamos con el siguiente apartado, que es la comunicación, ¿no? Que es importante formar un vínculo de confianza con el niño con el niño o niña, para que éste se sienta en confianza para contarnos sus situaciones. En este apartado también contamos con escuchar sin juzgar, escuchar sin estar interrumpiendo, juzgando la situación. Es importante también escuchar sin minimizar las situaciones. Muchas veces nos cuentan los niños sus problemas, pero por el simple hecho de que son niños los minimizamos. No vamos a decir, ay, pero es un niño, el que puede pensar, el que puede sufrir, el que puede estar pasando, y lo minimizamos muchas veces inconscientemente, quizá ya sean respuestas automáticas. Con la comunicación también es hacerle entender que tiene un adulto el cual puede contar con él, el cual le puede explicar sus situaciones
sin que el niño tenga miedo a ser juzgado. Entendemos que muchas veces los niños nos esconden cosas por el simple hecho de el miedo a ser juzgados, o por el hecho de que, como lo había mencionado anteriormente, el hecho de que tengan miedo a que no les creamos sus situaciones, ¿no? Y ahora vamos con el último apartado, que son los límites, que para mí, siento yo, es el apartado más importante. Eventualmente les voy a explicar por qué. Y con los límites hay que hacerle entender a los niños que tienen la capacidad de decir que no. Tienen la capacidad de decidir si quieren dar un abrazo, si quieren dar un beso o no, que muchas veces en México es como que dale un beso a tu tío, y el niño no quiere porque no lo conoce, porque simplemente no le gusta su apariencia, y el mamá o la papá, o el papá, perdón, lo obliga, ¿no? Oye, no, ¿cómo no le vas a dar un beso? Respeta, es tu tío, dale un beso. Y aunque muchas veces el niño no quiere, los padres lo obligan, ¿no? Y es un problema. Sabemos, entendemos que con los límites le estamos dando herramientas al niño para que se pueda proteger cuando está solo, porque no sirve de nada que nosotros lo protejamos cuando está con nosotros, si cuando él está solo no tiene las herramientas para protegerse. Por eso es que digo que los límites es una de las cosas más importantes. Sabemos que muchos abusos, y es un dato que quizá muchos estén de acuerdo o no, muchos abusos suelen pasar porque a los niños no se les enseña a decir que no, no se les enseña que tienen esa capacidad de decisión, ¿no? Los casos suceden en México, suceden en Latinoamérica, y es espantoso que a esta altura, a este crecimiento que hemos tenido como personas, tanto educación como lo que ustedes quieran, aún no hemos quitado esos pequeños defectos que tenemos en la educación y que suelen ser muy comunes tanto en padres como en los familiares, ¿no? Yo tengo una sobrina y también, ¿no? Muchas veces inconscientemente me hallo diciéndole palabras que me decían a mí mis papás, y es cuando yo me doy cuenta que en vez de yo mejorar la educación que me dieron mis papás, simplemente le estoy copiando, no estoy dando un avance, simplemente estoy repitiendo inconscientemente las palabras que a mí me decían de niño y que a mí me llenaban con esas frases, ¿no? Y que ahora con mis sobrinas, muy a menudo, anteriormente, obviamente, muy a menudo las repetía, ¿no? Hoy por hoy ya las he podido solucionar un poco más, pero bueno, quería aclarar esos 3 puntos. Recuerden, se divide en 3 partes: educación, comunicación y límites. Esta vez nos hemos cambiado de lugar porque hemos tenido que venir de visita al país natal de un gran amigo mío. Lamentablemente yo no puedo seguir este podcast porque tengo ocupaciones personales, pero César, te voy a dejar con un compañero, un buen amigo mío, que solamente para darte una introducción a esta gran personalidad, te quiero decir que este amigo mío tiene 2 doctorados, 3 licenciaturas y una maestría, así que no hay mejor persona para hablar de este tema que mi compañero Elon Buffett, que eventualmente va a entrar al podcast y que nos va a brindar mucha información, ¿no? Que va a reforzar los pilares de este podcast y nos va a explicar los temas que nos faltan, ¿no? Como perfil del agresor, síntomas en niños, entre otros, y que pienso que nos puede ayudar muchísimo para poder aterrizar muchísimo más este tema y profundizar lo que nos falta. César. Bueno, pues encantado, ¿no? Encantado de conocer y muy emocionado para ver qué nos cuenta esta persona que nos cuentas. Ok. Amigo Elon Buffett, pasa por favor. Bueno, doctor, es un honor tenerlo acá con nosotros. Como me comentó mi compañero Carlos, me dijo que usted sabe mucho de este tema, entonces para mí es un honor tenerlo aquí con nosotros para que nos explique y nos refuerce esos temas que todavía nos faltan por ver, ¿vale? Tengo una pregunta para usted. Quiero saber cómo es el cambio en el comportamiento de los niños, cómo es que los va afectando, cómo se comportan después de sufrir dicho abuso. Ok, es un tema muy importante de abordar
Y antes de comenzar, ¿no? Te quiero decir, el gusto es mío, muchísimas gracias por darme la entrada a tu podcast. Yo sé que tu podcast es muy reconocido y te quiero dar las gracias a ti, ¿no? De que me hayas abierto las puertas en tu podcast para yo poder brindar un poquito de información que quizá pueda servir. El tema que tocas es muy importante y a la vez muy trágico, ¿no? El hecho de querer saber si tu niño está siendo acosado, el simple hecho de tener la duda si mi hijo está siendo acosado es un hecho que es trágico porque ningún niño debería sufrir acoso. Entonces podemos comenzar con los cambios físicos, podemos presentar infecciones en las vías urinarias, infecciones vaginales, infecciones en el ano. Y hablando de cambios de comportamiento, podemos notar una actitud regresiva. Con esto me refiero a que comportamientos que el niño ya tenía controlados, como el hecho de poder dormir a una hora, tener un horario de sueño, el hecho de que el niño ya controlaba no hacer del baño en la cama, pues comienzan a tener una actitud regresiva. Entendemos que significa que el niño entonces ya puede presentar que se hace del baño en la cama, que ya no puede dormir, tiene dificultades para dormir. Con eso me refiero a que tiene una actitud regresiva. También un cambio en el comportamiento podría ser a que no quieren ir o no quieren visitar a personas específicas. Recordemos que el abuso puede venir tanto de extraños, pero en muchísimos casos y en la mayoría de casos vienen de personas cercanas, de personas que ya están en el círculo familiar, en el círculo de convivencia. El abuso sexual se produce en entornos conocidos, en entornos de personas que ya pueden convivir con nosotros sin problema, familiares, amigos de nuestros padres. Entonces, el acoso siempre viene desde un punto que ya conocen los niños, ¿no? Que eso es trágico. Entonces, retomando un poquito el tema, vienen esos cambios de comportamiento, cambios físicos, como ya lo habíamos mencionado, infecciones, y cambios de comportamiento, más que nada esta actitud regresiva, quizá pueda presentar problemas en el habla, como tartamudeo, como un miedo intenso. Podemos presentar también a mediano y largo plazo esos dichos flashbacks, ¿no? Si los conozcas, que también se podrían presentar como situaciones postraumáticas en donde el niño se queda disociado, en donde el niño se queda pensando, recordando en situaciones que él la pasó mal, que él tiene ese trauma en su cabeza y que a largo plazo lo va a afectar también en sus relaciones de pareja. El niño eventualmente va a tener relaciones de noviazgo y probablemente actitudes que tenga su pareja probablemente lo hagan recordar a estas situaciones que vivió de pequeño. Por ejemplo, en su vida sexual puede no llevarla con calma si es que no se trata, porque cuando empieza su vida sexual y tuvo un trauma de niño, en este caso el acoso, esta vida sexual puede detonar recuerdos y traer los flashbacks a su mente, que ya lo habíamos mencionado. Los flashbacks son básicamente una situación postraumática, por así decirlo. Ok, ¿y esto vendría siendo lo mismo en niños y en niñas o cambia algo en las niñas? No, claro que sí, tanto niñas como niños, la información fue generalizada. Pueden presentar varios síntomas, pero los que acabo de mencionar son los más generalizados. Obviamente hay un par de síntomas más, pero que pueden ser menos comunes. Los que acabo de mencionar son los que se pueden llegar a presentar y los que son más comunes entre estos pequeños infantes que sufren de este acoso sexual. Ok, entonces ya nos acabas de decir que es de vital importancia el conocer bien a nuestro niño, el ver sus actitudes, el ver si duerme más, etcétera, ¿no? Correcto. De acuerdo, ok.
Ok, ya nos contaste un poco sobre los pequeños, el cómo identificarlos. Ahora, ¿cómo podemos identificar al agresor? ¿Hay un perfil por el cual nos podamos dar cuenta, pues, que es agresor, abusador sexual infantil o algo así? ¿Cómo podemos saber nosotros que tenemos a alguien así en nuestras casas, no cerca de nosotros? Eso es importante para poder identificar si tenemos en nuestro círculo un agresor de este tipo. Lamentablemente no es como que haya un estereotipo clasificado, un estereotipo fijo en donde nos podemos dar cuenta si es o no es. Estas variaciones, estos comportamientos en el agresor van a cambiar, no son siempre los mismos. Pero si te puedo dejar en claro algo, podemos empezar con rasgos, por ejemplo, en que por lo general suelen ser personas, como ya lo había mencionado, del círculo familiar, como amigos, los mismos familiares, personas que ya están aceptadas en el círculo, personas que son vistas como de confianza y que no necesariamente se ven como sospechosos. Esas personas son expertas en la manipulación. Y si hablamos de características psicológicas, podemos notar que esas personas buscan control o poder, pueden tener distorsiones cognitivas como el hecho de querer justificarse con decir yo no le hago daño al niño, o el niño no siente nada, o distintas justificaciones para que ellos no se sientan mal o que ellos no sientan tanta culpa. Podemos también notar la dificultad para empatizar con la persona y en algunos casos esta persona ya tiene historial de abuso o violencia. Y si hablamos de cómo se comportan, que esto también es muy importante, podemos ver la manipulación. Y en esto también entra el dicho grooming, que no sé si lo conozcas, César. El grooming es el hecho de manipular por redes sociales, el hecho de querer empatizar con el niño por redes sociales, el hecho de tener un perfil que diga que, no sé, tiene 15 años y al final es una persona que triplica esa edad, ¿no? Podemos notar también en el comportamiento que se gana la confianza del niño y de la familia. Podemos también notar que un patrón que se repite mucho es que el agresor suele dar muchos regalos, suele comportarse de una manera muy cariñosa, un cariño muy excesivo. Podemos notar que en muchas ocasiones el agresor puede pedir secretos a su víctima y van probando límites, van probando cómo se comporta su víctima poco a poco. No empiezan de golpe, eso es obvio. Muchas veces es un proceso lento, son muy cuidadosos y que por todos esos hechos que acabo de mencionar hay que ser muy cautelosos con las personas que aceptamos en nuestro círculo familiar teniendo infantes en nuestra familia. No, es algo un poco impactante, ¿no? El saber que el agresor casi siempre está en nuestra familia y, como lo comentaste, es alguien que nosotros tenemos 100% confianza en él y resulta ser que no. Pues bueno, y creo yo que es de vital importancia también el denunciar, ¿no? O sea, si ya identificamos que tenemos un caso como estos en nuestras casas o conocemos a algún familiar que ya lo sabe, es de vital importancia denunciar y hacerlo lo más rápido posible, porque si no lo hacemos, a quien estaríamos protegiendo es al agresor, que muchas veces, siento yo, y es de lo más común también, que pasa, o sea, nosotros ya sabemos quién es el agresor y por ser familiar nuestro, porque lo conocemos de hace tiempo y le tenemos la confianza, aunque ya lo sepamos, no lo denunciamos y no, eso no es lo correcto. En estos casos siempre primero hay que ver por el lado del infante, del niño, y demostrarle que tiene nuestro apoyo y que obviamente haya consecuencias para dicho agresor. Entonces es lo correcto denunciarlo lo más pronto posible y no tener miedo al que pasará. Bueno, ya que identificamos lo que son los agresores y tenemos, no sé, lamentablemente un caso como estos en nuestras familias o conocemos a alguien que tenga algo así, ¿cuáles son las líneas de apoyo a las que nos podríamos acercar? ¿Cómo podríamos solucionar este tipo de casos?
Ok, ya que hemos identificado este tipo de acoso, este tipo de características que ya hemos mencionado, estas señales que nos puede dar tanto el agresor como nos lo puede dar el niño, tenemos diferentes pilares de apoyo a los cuales podemos notificar, a los cuales podemos acudir para poder ayudar a nuestro infante o para poder denunciar. Tenemos en México líneas a las que podemos llamar completamente gratuito y de forma confidencial, como puede ser la línea de la vida, puede ser el 911, y si hablamos de instituciones en México, tenemos el Sistema Nacional, que es el DIF, que es protección y apoyo a menores. Tenemos la Fiscalía General de la República, que es para poder denunciar delitos. Tenemos procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes, en donde nos dan atención directa a casos graves como estos de abuso. Y algo importante también que mencionaste, para poder tener una vida a largo plazo saludable y poder cerrar esta etapa, tenemos el apoyo psicológico. Podemos acudir con psicólogos especializados en trauma infantil. Tenemos clínicas públicas que son gratuitas y universidades que brindan apoyo a este tipo de situaciones. Y si tú eres un adulto y tu pequeño infante quizá puede ser tu hermano, puede ser tu primo, puede ser algún sobrino o sobrina tuya, y te tiene la confianza para contarte una situación similar a esta, tu trabajo es creerle, no juzgarlo. Si ya se abrió el camino contigo, es un paso enorme, de verdad. Y buscar apoyo en este tipo de instituciones puede a veces dar miedo, puede a veces causar temor, pero es un paso para poder cerrar por completo esta etapa. Y entonces, si tienes a tu infante, busca esa confianza en él. Y como ya le he mencionado, si te llega a contar una situación, créele, no lo juzgues, escúchalo e inmediatamente busca apoyo para poder brindarle a este pequeño. Sí, como lo mencionaste, es muy importante tomar acción luego que nos haya nuestro pequeño contado este tipo de cosas. Y también es muy importante para nosotros, al escuchar esto, obviamente nos vamos a impactar, y creo yo que la mayoría de los mexicanos no le tomamos importancia a la salud mental. Y obviamente también es muy importante para nosotros, los adultos, después de escuchar un caso así, y sin escuchar un caso así, es importante ir a psicólogo, ir a terapias para también estar en tener una buena salud mental. Y pues, ustedes saben que con una buena salud mental todo podría ser más fácil, mucho más sencillo, podríamos avanzar más. Correcto, entonces esto nos deja una reflexión final. Compañeros que esta vez nos acompañan en el podcast de mi compañero César, esas personas que están detrás de la pantalla, que están escuchando, quizá camino al trabajo, haciendo alguna actividad, cocinando quizá, y que pueden tener la oportunidad de escuchar esta información. Hemos visto que el acoso sexual infantil es un caso muy común, más común de lo que creemos, lamentablemente, y mucho más en México. Hay que tener un cuidado, hay que tener precauciones, hay que ser completamente protectores y cuidadosos con las personas que aceptamos en nuestro círculo para poder proteger a nuestros pequeños. Ojalá, y lo digo de verdad, podamos reflexionar sobre estas situaciones. Esta vez hemos hablado de niños, pero que quizá no los conocemos, que quizá hemos visto nada más en pantallas, pero muchas veces podríamos tener la desgracia de que esos niños fueran familiares de nosotros, ¿no? Y ahí sería otra historia diferente. Así que por favor hay que hacer conciencia sobre este tema, es un tema muy importante, un tema muy común, que es de vital importancia, pues informarnos, hacerle dar este conocimiento a los padres, a los niños, a cualquier tipo de persona, para que pueda evitar, para que pueda reconocer estas señales
cuando se presenta una situación así. Sí, como lo comentas, ya para terminar, si ustedes saben de un caso así, no se callen, no tengan miedo, hay que afrontarlo y sobre todo, que es lo más importante, cuidar a nuestros infantes, que ellos nos tengan la seguridad y confianza de que están en un entorno seguro y un entorno en donde ellos pueden crecer felices sin ningún tipo de complicaciones como son estas tan fuertes, ¿ok? Bueno, y ya para finalizar, agradecer a todos los que se quedaron escuchando este podcast hasta el final. Recuerda que con el simple hecho de escuchar puedes ayudar, ya con el simple hecho de escucharnos ahorita, ya pusiste tu granito de arena. Recuerda que también si conoces a alguien con este tipo de problemas, como ya lo mencionamos anteriormente, puedes ayudarlo. Comparte este episodio, uno nunca sabe a quién puede ayudar. Y pues bueno, también agradecer al doctor Buffett, que nos ayudó, nos aclaró muchas ideas y nos reforzó todos esos temas que pueden sonar incómodos, pero son de vital importancia para gran parte del país, que como ya también lo mencionamos, se repite mucho este caso en todo México y en muchos otros países, ¿vale? Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Un placer, un gusto y muchísimas gracias. Personas que están viendo detrás de esta pantalla, nos vemos próximamente en un nuevo episodio de este podcast. Muchísimas gracias por su atención y que tengan un muy bonito día.